me puede decir qué es la predicación bíblica? Como para poder hacer un recuerdo. ¿Qué pasó? Amén. La predicación bíblica es aquella que toma como punto de partida para el sermón una porción de las escrituras. El propósito de este tipo de predicación es interpretar el mensaje del texto. Al- los tipos de sermones, entonces, son de dos tipos, ¿verdad? El bíblico y el temático. Amén. Amén. Quisiéramos entonces ahora ver el asunto de los criterios para poder definir que una predicación es bíblica. Y hemos hablado acerca de la importancia de que la predicación sea bíblica, debido a que hoy en día el gran problema que tiene la iglesia es tratar de evitar que la gente se vaya tras las fábulas, tras doctrinas de demonios, porque esto es lo que va a acontecer. En esta última parte es la gente se desviará. Hay mucha enseñanza por doquier. Por eso es importante que usted sepa que nosotros somos las personas que vamos a exponer lo que dice Dios, lo que está en la Biblia, no lo que se nos ocurre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para que una predicación sea bíblica, debe partir de la palabra de Dios, una porción de la palabra de Dios. Es decir, toma como punto de partida la palabra de Dios, un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Y además debe saber usted que esto es solamente eh, la primera parte, es decir, como la base. Ahora, hoy día vamos a mirar los criterios que deben ser tomados en cuenta. Yo quisiera preguntar a alguien qué criterios existen para definir que una predicación es bíblica. Pastor, de pronto que el mensaje sea extraído de de la palabra, de la Biblia, y que haya una exégesis muy cuidadosa, que sea específicamente sacada de la Biblia, creo. Claro, pero hay tres elementos importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, el Contenido, contenido, la ¿verdad? función y la forma. Y la función que quiso, para qué se dijo, se dio esta escritura, ¿no? Y la forma en que fue escrita. Es importante el contenido, la función y la forma. Cuando hablamos de la forma, tenemos que hablar de las formas literarias. Y aquí entonces donde es importante que el predicador bíblico eche mano de todo esto que fue enseñado a nosotros en la escuela acerca de las formas literarias. Entonces es importante que tengamos a la mano y recordemos, porque hay muchas formas literarias, ¿verdad? Entonces es importante esto. Ahora bien, entonces la predicación bíblica ocurre cuando el contenido, la función y la forma del texto moldean lo que nosotros vamos a predicar. Es decir, el contenido moldean la función y moldean la forma que vamos a hacer el sermón. Porque puede ser un sermón temático, un sermón expositivo, ¿verdad? Un sermón narrativo.
Entonces, vamos a trabajar un poquito con el contenido. Así que, hermanos, entonces, veamos, hablemos del contenido. ¿Cuándo es cuándo un sermón es bíblico? Cuando su contenido, ¿verdad? Corresponde al contenido que el texto nos está diciendo, el texto base. Esto es importantísimo porque mucha gente quiere predicar y toma solamente el texto y después se olvida del texto. Entonces la predicación tiene que ser tomada en función del contenido del texto. Esto es muy, muy importante. Amén. Entonces, para poder interpretar adecuadamente el contenido de un pasaje bíblico, es necesario que nosotros tengamos en cuenta tres elementos, tres considerandos, para que ver si el contenido es lo que nosotros vamos a predicar, el contenido. Entonces, primero, ¿cuál es el mensaje? Eso corresponde al contenido, ¿verdad? El texto, ¿cuál es el mensaje del texto? Dos, ¿cuál es el estilo literario que tema ese texto? Y tres, si el contenido tiene que ver con un aspecto social, un aspecto histórico. Entonces, es necesario tener en cuenta estos tres elementos, ¿verdad? Entonces, por favor, por favor, eh, es necesario entonces que nosotros meditemos en lo que la gente le llama el contexto, ¿verdad? Así que vamos a ver un pasaje que nos puede eh, iluminar esto. Entonces, por favor, veamos Mateo capítulo número 18, versículo 15. Si tomamos este pasaje, el contenido nos queda muy corto. Por eso nosotros tenemos que ampliar. Entonces, no, podríamos hacerlo temático o textual o podríamos hacerlo expositivo. Vamos a tratar de ver, hacerlo de manera textual, de texto. ¿Qué dice Mateo 18:15? Amén, pastor. Dice así, Mateo 18:15. ¿Mm? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien. Entonces, hablemos del mensaje. El mensaje. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ya sabemos lo que usted leyó. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Pero, ¿qué dice el texto? ¿Qué le dice a usted, a cada uno de ustedes? ¿Qué le dice el texto? Ese texto. Habla sobre el perdón. No dice eso. No habla sobre el perdón. Recuerde que es importante que nosotros vamos a ver lo que dice el texto. Pastor, yo entiendo ahí si es que la persona reconoce sobre el pecado y también escucha, dice que podrá ser esa persona restaurada, ¿no? Ah, pero lo que pasa es que eso no dice el texto, hermano. Dice que por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele.
Mm, ¿Ya? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el mensaje? Estamos hablando del primer punto que toma en cuenta el contenido, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo corregir a un creyente? Bueno, puede ser eso De pronto puede ser la corrección y adicional la reconciliación eh, dentro de la iglesia o dentro de entre hermanos, Ujú. solución de problemas también. Solución del problema. ¿Qué les parece que el mensaje es cómo tratar con el hermano que peca contra uno? ¿Cómo debo tratarlo? ¿Cómo debo tratar esa situación? Que el mensaje habla de si tu hermano peca contra ti. ¿Y qué debo hacer yo? Lo O tengo que sea, ahí, perdón, reprender. pastor, ahí Ah, habla de ir y hablar directamente con el hermano, es algo personal, es entre ya. dos, donde tú vas y tratas de corregir a tu hermano, pero la idea es que te ganes a tu hermano, que no permitas que avance en tu pecado, es tratar de amor hacia ese tu hermano, porque dice, has ganado a tu hermano. A ver, mire hermano, no vamos a avanzar hasta que no podamos ver el texto. ¿Qué es el mensaje? Porque ahí es donde debe estar centrado. ¿Cuál es el mensaje? Yo quisiera que cada uno me diga cuál es el mensaje que ve al leer ese texto. Si tu hermano pega contra ti, ve y reprende, estando tú él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ya está. ¿Qué es el mensaje que usted recibe, usted, ahora, en este tiempo, sobre ese versículo? ¿Qué dice el Puede texto? ser un ¿Cuál es su mensaje argumento? narrativo. Ah, no, 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 no. No, 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 no vamos a lo narrativo. ¿Qué dice el texto? ¿A usted qué le dice? A cada uno de ustedes. Usted está leyendo y dice, bueno, este texto está diciendo es para usted. Esto es lo que está diciendo, ¿Cómo resolver los problemas con mi hermano? que peca contra mí. A perdonar, ¿cómo se debe perdonar al hermano? No, es que no dice eso. No habla del perdón ahí. Ustedes ven que habla del perdón. De resolver conflictos de manera justa. Ya. No, a ver, hermano. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Entonces, ¿qué dice el texto? Entonces, ¿qué dice el texto? Lo que debo hacer yo cuando un hermano peque contra mí. Eso dice el texto, ¿verdad? Porque si tu hermano pega contra ti, ve y reprende. Entonces, ¿qué debo hacer si un hermano pega contra mí? ¿Qué debo hacer? Reprenderlo. Ah, por eso, no, pero es que estamos hablando del mensaje. El mensaje del bíblico es que, ¿qué debo hacer cuando un hermano peque contra mí? También es cómo debo tratar al hermano que peque contra mí. Si ve, estoy tratando de ver, poner en esa posición para entender el mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Cuáles son los conceptos claves del pasaje? ¿Cómo podemos interpretar este pasaje? Los escucho.
sea que no deberíamos de pagar con la misma moneda, ni no deberíamos hablar mal de la persona, ni tampoco hacerlo público, sino que deberíamos ir directamente con él y hablar en privado. Ya, esto es otra cosa. Pero no le hagamos muchas cosas. El resto que usted está poniendo, le está poniendo de usted. Es decir, no agregar nada. Tenemos que ser es puro el mensaje. Entonces El sería mensaje. comunicación directa, Sí. privacidad con mi hermano. Entonces, es importante, hermanos, porque usted va a guiar a otra persona. Dice, mire, esta persona ha hecho esto contra mí. ¿Qué debo hacer usted que predica la palabra? Entonces usted va a coger Mateo 18:15 y le va a dar el tratamiento. Mira, tú tienes que hacer esto. La Biblia dice que esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces el mensaje lo entendió. No le va a agregar nada a usted, solo lo que dice el texto. Entonces, ¿qué dice el texto? Es que si una persona peca contra otra persona, la persona agredida, la persona agraviada, tiene que reprenderlo. Es decir, debe decirle lo que le ha hecho, lo que le ha afectado. Debe comunicarle, mira, esto has hecho tú, me ha dolido, me siento mal, pero esto es lo que tú has provocado. Hay que decirle, eso es reprenderle, pero hay una manera de hacerlo, esa reprensión, en secreto, estando tú y él solo, no es público, sino estando tú y él solo. Y luego viene el resultado. Si te escucha, es decir, si reconoce, si reconoce, has ganado a tu hermano. Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes me diga cuál es el mensaje que usted puede recibir de la lectura. Por favor, mire, si nosotros en este curso no desarrollamos la intuición de escudriñar en lo que dice Dios a través del texto, hermano, no vamos a ser buenos expositores de la palabra y caeremos en el saco en donde todo el mundo solo coge un versículo para hacer hablar lo que muchas veces no dice el texto. Por eso es que esta predicación, este tema es predicación bíblica. Yo tengo que detenerme en esto. Entonces, yo quiero escuchar a cada uno. Oiga, por favor, todos nosotros nos vamos a equivocar. Yo solamente quiero escuchar. Recuerde usted que la educación actual no es una educación en donde el profesor da y da y da contenido, sino es donde el profesor saca contenido de las personas, de lo que saben, y con la verdad lo va rectificando a todos. Y todos entonces nos cuadramos con la verdad. Esa es la norma de la pedagogía moderna, ¿verdad? No cuánto lleno un saco, sino cuánto extraigo de lo que saben los estudiantes. De esto se trata la educación moderna. Entonces yo quiero escucharlos a ustedes, que me digan. Pastor, yo considero que, o sea, el texto bíblico dice que, o sea, primero en primera persona, o sea, creo que habla sobre ti. Si una persona peca contra ti o te hace daño a ti, o sea, tú te acercas a la persona, tal vez hablas, le puedes reprender y si esa persona reconoce que falló, tal vez ahí puede haber un cambio. Ya, ya, pero mire cómo usted está interpretando que puede haber un cambio. Eso no dice el texto. Perdóneme que ese es mi juego ahorita con ustedes, ¿no? Es que tratar de que ustedes se ciñan a lo que dice el texto. Pastor, Sí. dice que en el momento que dice, si tu hermano peca contra ti, Ya. se refiere a alguien que está cerca tuyo o muy cercano, o sea, que se está refiriendo a alguien que de pronto asiste a la iglesia, tiene una relación espiritual o fraternal, ¿no? Cuando Claro, habla del claro. hermano, El hermano, o claro. cuando habla de Estamos, hab- hermano. Vamos hablando de la iglesia. En la iglesia siempre tenemos dificultades con otro hermano. Alguien nos agrede, Eh, nos está mal, algo pasa. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando para la iglesia.
Ajá, entonces, desde ese punto de vista, lo que nos dice es que ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, el primer paso es no exponer el problema públicamente, sino hablarlo en privado. ¿Ya? Entonces, vamos, ¿cuál es el mensaje? Dígame el mensaje. Eh, que no es a realizar una discusión, sino restaurar una relación. Puede ser tal vez el mensaje corrección con amor. Ya, pero mire, 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 mire. Yo estoy tranquilo, no se preocupe porque mi interés es que ustedes agarren realmente lo que el mensaje. Yo les voy a decir, mire, yo cojo texto Mateo 18:15. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Muy bien. ¿Qué dice el texto? Entonces, el texto dice que si una persona ha sido agraviada por otro hermano, un hermano ha sido agraviado por otro hermano, debe ir estando solo y reprenderle. Entonces, busco el diccionario lo que significa reprender. Entonces, yo digo, bueno, tiene que usted decirle lo que le ha hecho, pero con energía. No va a ir simplemente, tampoco va a ir a señalarlo, no va a ir como juez, va a ir como hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve, ve y repréndele. La mayoría de la gente no dice nada y más bien se va o habla con otro. Entonces, aquí está el tratamiento. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, dile lo que ha hecho, dile cómo estás afectado, dile cómo te sientes y dile que eso no está bien y no está correcto. Sí, es la reprensión, ¿verdad? Pero estando solo. Y el versículo dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? ¿Qué me dice el mensaje? Si alguien peca contra mí, yo debo reprenderle buscando un arrepentimiento de esa persona. No voy a acusarlo, sino que voy a buscar que él cambie su actitud, que él recupere, que vuelva a la cabalidad. Entonces, el texto me dice un mensaje. El mensaje es, si un hermano comete pecado contra ti, te agravia, te denigra, habla de ti, entonces el tratamiento es este. Ve, repréndele estando tú y él solo. Si te escucha, es decir, si toma conciencia de que ha pecado, que ha hecho daño, entonces si se arrepiente, pues tú has ganado a tu hermano, porque ha hecho volver del error. Entonces, esto es lo que el texto dice. Amados hermanos, es importantísimo que nosotros, nos va a costar trabajo, porque nosotros somos dados a decir todo, porque tenemos tanta Biblia en la cabeza y queremos decir esto es así, esto es así, no, ya queremos dar un sermón ya rapidito, no, es que vamos a hacer ahí una situación muy especial. El texto dice que si un hermano peca contra mí, entonces yo debo ir, estando él y él solo, yo y solo, le debo decir lo que ha hecho. Le llevo llamar la atención. El punto de partida del agraviado es de buscar la paz y la reconciliación con el hermano, que él vuelva del error. Entonces, ¿cuál es el mensaje para usted de ese texto? Quiero que usted me lo diga. Ajá. Reprenderlo con el objetivo que se arrepienta.
Sí, es A que ver, le hizo hermana, daño, ¿no? usted, dígame, si un hermano le levanta una calumnia, ¿y qué va a hacer usted con este texto? ¿Qué hace? Hablo con él en privado, me dice. ¿Ya? ¿Y ahora qué va a pasar ahí cuando hable con él? Claro, diciéndole que en lo que me ha ofendido y por qué me siento mal. Y Eso. si es que él acepta eso, pues lograremos el arrepentimiento. Muy bien, muy bien, muy bien. Es importantísimo. Entonces, que yo entiendo el mensaje, entonces yo ya puedo predicar o puedo aconsejar a otros, pero yo debo entender el mensaje. El predicador debe entender el mensaje para luego enviarlo, darle como una receta, ¿cierto? Esto es importante, hermano. Una Porque, pregunta aquí, Pastor. sí, 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 Con sí, con respecto a este texto, ya, vamos a suponer que yo soy la que ofendí. sí, Entonces voy y le pido disculpas a la persona y la persona también, ¿no? Vio, con este texto dice que mutuamente. Pero sí. ¿cuántas veces, o si es que esa persona no perdona, por ejemplo, cuántas veces debemos de hacer esto, este proceso de confrontarlo? Ya, bueno, pero mire usted que ya no vamos a otra cosa. Pero en este mismo texto dice Jesús, esa respuesta que usted está pidiendo, le dice a Pedro. Entonces, por favor, está en el 15 y usted siga y vaya al 21. ¿Qué dice Pedro a Jesús? Ah, ¿cuántas veces debe perdonar? Sí, yo entiendo eso de 70 veces 7, pero Ya. las veces que debo pedirle disculpas, digo. No, no, usted no va por pedirle disculpas. Usted va a reprender. Estamos hablando de que un hermano ha pecado contra usted. Él ha hecho eso, él ha pecado contra usted. Sí, sí, decía en el otro sentido, que si yo le pido disculpas o perdón y no quiere perdonar, ¿cuántas veces yo debo insistir? A hermano, mire, yo quiero saber que esta primera parte está entendido el mensaje, Y si está, porque estamos hablando del contenido. Este es un contenido social, histórico, doctrinario, ¿qué es? Textual, sí, pastor. No, este tiene contexto social, porque tiene que ver de las relaciones humanas entre los hermanos. Es social, no es histórica, no es doctrinal, básica, no doctrina básica, pero es social. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú eres solo, si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Ya? Entonces, este es el mensaje. Todo creyente que ha sido agraviado por un hermano debe buscar al hermano y estando solos, reprenderlo. Es decir, decirle lo que ha hecho, pero con amor. No debe ir como juez, porque el objetivo es ganar al hermano. El objetivo es recuperar al hermano. Entonces, si te escucha, has ganado a tu hermano. Por eso, el principio es que debo ganar al hermano para el Señor, para el reino, para que vuelva al redil. Ese es el principio. Entonces, el contexto es social. El mensaje es un mensaje claro de lo que debo hacer si un hermano peca contra mí. El mensaje es claro de que cómo tengo que hacerlo y cuál es el alcance o la meta al ir donde el hermano a reprenderlo. Es mi meta. ¿Cuál es mi meta? Es lo que está diciendo el texto, ¿cierto? Entonces, el estilo literario
y un estilo simplemente, pues, narra la forma en que debo tratar un tema de que alguien pegue contra mí. Entonces, el mensaje, perdón, el sermón bíblico debe, en su contenido, es muy importante mirar el mensaje, el contexto social o histórico y el estilo el literario que tiene esto. ¿Estamos? Ahora, la pregunta de la hermana. Usted está en Mateo 18:15. Hermana, por favor, para no dejarla así su pregunta en nada, por favor, volvamos a Mateo 18. Entonces, versículo 16, hermana, puede leer. Si no te oyere, ¿qué pasó? Si A están ver, ahí, dice, sí, pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díselo a la iglesia, y si no hace caso a la iglesia, entonces debes tratarlo como a uno que no cree en Dios y como a un cobrador de impuestos. bueno, entonces, usted ahí ve qué es lo que pasa si no lo escucha. Usted tiene que ir con cuántos testigos. Dos. Dos, uno o Dos o dos tres, testigos. dice. Ah, ya. Dos o Entonces, tres, dice mi pastor. por eso, pero tiene que ir no con uno, ¿no es cierto? Tiene que ir dos o tres testigos. Ahora, esos testigos, ¿qué hacen? Yo tengo que irme para ese lado porque estoy como haciendo como un estudio bíblico aquí. Aunque pues, solamente por su pregunta me voy a desviar un poquito. ¿Qué hacen los testigos? Ajá. Ellos serían como unos veedores de lo que está pasando y garantizan lo que está sucediendo. ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Otra idea? Testificar, testificar, dar fe de algo. Eso es. Ya, pero ¿qué debe hacer eso? Pastor, sería testificar y llegar a la verdad de lo que ambos hermanos están exponiendo sus casos y llegar a un acuerdo congruente de lo que sucedió. Ya, mi hermano, mire, le voy a hacer porque no es parte de la clase ahora, pero le voy a decir. La idea que tiene aquí el escritor es que lo que me hizo una hermana, el pecado que ha cometido contra mí, lo han visto otras personas. Entonces yo tengo que coger a esas personas que vieron el hecho para que esas personas vayan y digan, sí, tú lo hiciste, tú dijiste, tú hiciste esto, aquello. Son testigos del hecho. No los llevo como testigos para que vean que yo he hecho las cosas bien y que él es malo. No, son testigos de que del hecho, del problema, del pecado que cometieron contra mí. Es decir, no puedo llevar a cualquiera. Tengo que llevar a las personas que han visto. ¿Por qué? Porque esa persona le va a decir, sí, ¿verdad? Tú hiciste eso. Nosotros te escuchamos. Porque la idea es hacerle volver del error. Para que la persona, cuando viene y ya no es uno, sino son dos o tres, le dicen, dice, bueno, en verdad, sí, no me acuerdo, pero perdóname. ¿Sí ve? Ah, hizo cambiar de error. Entonces, el testigo no es para que vea que yo soy buena gente y le traté bien, no. El testigo es que vio el problema, por eso se llama testigo. Usted cuando va a un juicio lleva testigos del hecho que usted está procesando. Entonces, esto es lo mismo aquí. Si no te escucha, anda y vuelve con dos o tres testigos de gente que vio lo que pasó.
para que ellos le digan, sí, tú lo hiciste, tú le gritaste, tú le insultaste, tú hiciste, nosotros queremos que cambies, ¿ves? Entonces, esto es lo que dice el texto. Pero pastor, en el caso que no haya testigos, Ahí está el problema. Ahí ya no puede llevar usted testigo. No puede llevar testigo falso. No, no puede hacer. yo, sí, yo había entendido de que, eh, o sea, ellos son testigos en el 16 me dice que toma uno más contigo y vuelve a hablarle para que dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas, dice. Yo pensé que era, o sea, ya del acto de cuando confrontan, de llevar dos testigos, porque generalmente no hay pues testigos cuando sucede alguna situación así. No, pero es que si hubiera, es que si hubiera. O llevo el testigo y dice, mira cómo está. Si son personas que conocen el hecho. Es que este es el problema. Usted nunca va a llevar a un juicio un testigo que no ha visto, que no sabe del problema. Tiene que llevar gente que ha estado allí. ¿Por qué tiene que ser diferente entre los creyentes? Esta es la idea. Por boca, dos, tres testigos que sepan lo que ha hecho. Amén. Bueno, es muy común que entonces que nosotros, cuando tenemos el Mateo 18:15, no tenemos, bueno, y ¿qué hacemos, no? Si es que me escucha, ¿qué hago? No, yo no puedo quedarme así, como que está incompleto. Cuando eso ocurriera, por favor, entonces usted coge pasajes paralelos en los evangelios que pueden darme luz. ¿Qué más debe hacerse? En este caso de Mateo 18:15, por favor, yo quiero que algún hermano me lea el Lucas 17:3. Amén, pastor. Dice así, Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Entonces ya no da más luces, ¿verdad? Ya no da más luces. Entonces, si yo voy y lo reprendo, entonces, si me escucha, significa que entonces, si él escucha, él se arrepiente. Y entonces, si se arrepiente, ¿qué debo hacer yo? Perdonarlo. Entonces, mire cómo el texto deberíamos leerlo en textos paralelos con otros evangelios. En este caso, estamos hablando del Evangelio de Mateo. Entonces, ahí ven, buscamos en otro, y ahí está. Ustedes tienen en la Biblia la concordancia. Y entonces en la concordancia, al ladito de la Biblia, ahí justamente dice, al lado del 15 dice Lucas 17:3. ¿Por qué lo dice? Porque es un pasaje paralelo. Entonces, al unirlo, yo entonces sé, entonces ahora tengo el mensaje completo. Si un hermano pega contra mí, voy a ir y reprenderlo estando solos. Y si él me escucha y se arrepiente, lo perdono y he ganado a mi hermano. ¿Sí ve? Ya tengo el mensaje completo. Y sobre eso yo puedo predicar o sobre eso puedo dar un consejo de lo que debe ser una persona, pero usando la palabra de Dios. Pastor, Amén. una pregunta ahí. Sí, Y dime, hermano. y si no se arrepiente, entonces no le perdono. Claro, claro. Dígame usted, si usted no se arrepiente y va de Dios, si Dios lo perdona. No, pues si yo no me arrepiento, Dios no me perdona. Por eso. El asunto es, por eso que dice, tenlo por pecador, por publicano, si no te escuchara. El escuchar significa que tuvo convicción de pecado y se arrepintió.
Esto es lo que quiere decir. Bueno, pero es que no estamos haciendo un poco más allá de interpretación. Estamos viendo es lo que dice el mensaje. Yo no sé si con este texto pude aclarar un poco el asunto del contenido. Yo necesito es que ustedes sepan que la Biblia no solamente coger el texto y predicarlo, sino simplemente que hay un contenido que tiene un mensaje, que tiene un contexto social o histórico y que tiene una forma literaria. Entonces, vamos a ver, tiene un estilo literario. Entonces, en función de eso, el contenido me da una información valiosa para poder predicar. Pastor, una pregunta, por favor, antes Sí. de pasar a este tema. A lo que hablamos de que, o sea, si es que nuestro hermano no reconoce que nos hizo mal, o sea, nosotros le reconocemos también, o sea, no tenemos que perdonarle, nos dijo, ¿cierto? Ajá. Pero justo en Mateo 18:21 habla de, o sea, cuando Jesús le dijo a Pedro que debe perdonar hasta 70 veces 7, aun cuando el hermano le haga mal. A ver. Entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Muy bien. Y ahí cuento una historia narrativa. Bien, mire, mi hermano, cuando la persona escucha y se arrepiente, necesita recibir el perdón de nosotros. A veces nosotros no perdonamos por orgullo también, porque lo que nos hace nos agravia, nos causa un impacto, pero cuando viene la persona y dice, por favor, mira, te hice eso, perdóname. No es nada, no es nada, no es nada, no te preocupes, no pasa nada. Y eso también no, a veces no perdonamos por orgullo. Si un hermano se arrepiente y viene de nosotros, tenemos que perdonarle. No tenemos que decir no fue nada, no, no. Tenemos que decirle, te perdono. Esa es la parte bíblica. Bueno, pero no estamos entrando en la enseñanza de lo que debe hacerse. Estamos viendo el mensaje, el texto. Entonces, el contenido hay que analizarlo. Lo que usted lee, lo tiene que analizar. Tiene que usted saber cuál es el mensaje, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el argumento que tiene el texto? ¿Cuáles son las ideas principales, los conceptos que tiene? ¿Cuáles son los conceptos teológicos claves de ese pasaje? ¿De cuál es el mensaje para hoy? Entonces, este es cuanto al mensaje. Luego, ¿esto es un asunto social o es histórico? Entonces, tengo que saber que vamos a ver un asunto social. Vamos a suponer, vamos a predicar en la iglesia porque sabemos que en la iglesia los hermanos se han agraviado, tienen problemas y hay necesidad de que se busquen, que se reprendan y que busquen la manera de la paz y la reconciliación. Entonces es un asunto social y yo necesito predicar para enfocar ese tema. Es la manera como uno dice, ¿qué voy a predicar mañana? Bueno, es la realidad que tenemos. Entonces, es un asunto netamente social que está pasando ahí. O algo que está pasando en el mundo. También yo tengo que trabajar. Entonces, pero todavía no vamos a la predicación. Estamos viendo es el análisis de el contenido. ¿Hasta aquí alguna pregunta o pasamos luego ya a la función? Ya. Y, o sea que en esta parte, o sea, literalmente como dice la palabra, o sea, bueno, para tratar de entender un poco más, pastor. O sea, sí, como dice la palabra aquí en Lucas, lo que acabamos de leernos. O sea, si se arrepiente, le perdonamos, pero si no se arrepiente, nosotros no perdonaríamos, si es que, como dice la palabra. O sea, lo que trataríamos es de buscar una restauración, como les decía en Mateo, Ah, que cuando la persona que nos ofendió
sea, la palabra sería directamente a que nosotros vayamos y confrontemos a esa persona. Sí, Y en esa persona llevemos dos, si no nos escucha, llevemos uno o dos testigos, los cuales validen lo que estamos haciendo y también lo que fueron testigos del daño que nos hizo. Y entonces en función de eso nosotros podemos actuar acorde a la palabra, como dice, es el perdón, que estando allá con los testigos le decimos que, claro, o sea, le confrontamos y y si él no se arrepintiere, nosotros no le perdonaríamos, le tendríamos, como dice la palabra, como publicano. muy bien. Sí, así es. Hermana Maffer, Mi hermano pastor y hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 6 versículo 14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces yo le entiendo que sí debemos perdonar, aunque no, digamos, que la persona no acepte, yo debo perdonar para que Dios también me perdone a mí. a ver, a ver, a ver. Entonces, Usted porque está hablando también de la dice oración. en Usted está hablando de la Proverbios. oración. En Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces ahí yo entiendo una vez más que lo que estamos nosotros llamados es a perdonar. Sí, Porque si no perdonamos, o sea, vamos a tener una división con Dios, porque a Dios tampoco le gusta, como usted decía, pastor, se cultivaría un orgullo, entonces si no perdonamos las ofensas, también Dios no nos perdonaría, ¿no? Porque dice aquí en Mateo, que les leí hace un momento, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial. ya, mi hermana, pero recuerde que usted está usando un texto que tiene un contexto diferente. Está hablando de la oración. Entonces en la oración dice, Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ujú. Y entonces luego sigue ahí y al final dice, si ustedes no perdonan, vuestro Padre tampoco los perdonará. Está Ajá. en el contexto de la oración. Entonces, sí, nosotros tenemos que tener el perdón a flor de labio. Si alguien viene y nos pide perdón, perdonamos. El asunto es que estamos con un tratamiento bíblico de lo que se debe hacer. Porque si el hermano dice, usted le dice, mira, tú estuviste hablando de mí. Y sí, hermano, la verdad, perdóname, perdonado, listo. Se acabó. O sea, el creyente tiene que perdonar. Es más, si yo traigo la ofrenda al altar y allí me acuerdo que un hermano tiene algo contra mí, dejo la ofrenda y ya tengo que ir a perdonar. Entonces, el punto está, hermano, es que estamos hablando de este texto, nada más. El cristiano es perdonador 100%, porque si no perdona, tiene problemas de ataduras. Amén. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con usted, pero estamos hablando no de un momento cuando yo le estoy diciendo a Dios, perdóname. Entonces tengo que decirle, como yo también lo hago. Y si no hago yo, entonces ahí Dios no me perdona. Eso sí, eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces, mis hermanos, es importante en la predicación bíblica tomar en cuenta estos tres elementos. El primero, el contenido. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es su trasfondo cultural o social? ¿Y cuál es su estilo literario? Son los tres elementos que tienen que ser puestos en juego. Amén. Ahora, la segundo elemento que tenemos que ver para que una predicación sea bíblica, tenemos que ver la función que cumple ese texto. Entonces, tengo que yo mirar que la función que Dios quiere que cumpla ese texto, pues esa sea la función que se provoque en los que escuchan cuando yo estoy predicando. Entonces, el oyente tiene que tener un efecto similar a lo que estoy escuchando.
a lo que dice el texto. Entonces, el texto ha sido enviado con un propósito definido, causar un efecto en el oyente, en el que lee. Entonces, un texto puede consolar, un texto puede exhortar, un texto puede desafiar, un texto puede edificar, un texto puede llamarnos a aumentar la fe, etcétera, etcétera. Entonces, el predicador bíblico debe aprender a discernir el propósito por el cual está el texto, ha sido enviado ese texto, ¿verdad? Entonces, no hay duda que la función que tiene este texto que hemos mencionado de Mateo 18:15 tiene una función de restaurar las relaciones entre los hermanos. Esa es la función. Por eso que el creyente, el que recibe el mensaje, tiene que entender que no va como juez, va como un hermano que quiere hacer volver del error al hermano. No va a pelear, no va a discutir, va a hacerle volver del error. Va a buscar la oveja perdida. La actitud debe ser humilde, porque la función es una función de restauración de las relaciones interpersonales. A ver, vamos a ver un ejercicio. El Apocalipsis, ¿por qué fue escrito? ¿Cuál es la función del Apocalipsis? Quiero escucharlo, por favor. Creo que, no, le escribió Juan Sí, claro, y la pero función principal no estoy muy seguro, pero creo que tal vez puede hablar de ofrecer esperanza. bien. Pastor, de pronto animar a que el fin es la salvación. De pronto puede ser que nos garantiza estar con Jesucristo. Ujú. Bueno, vamos bien, vamos bien. Es importante. Ahí estamos viendo la función que tiene ese libro, ¿no? Apocalipsis. ¿Qué función tiene? Ustedes saben que toda la gente estaban siendo torturados, estaban siendo pues esclavizados, matados y entonces perseguidos. Entonces, la iglesia está en esa situación. Ahora viene el libro de Apocalipsis y tiene una función ese libro que actualmente la gente no quiere porque les da mucho miedo de ver, ¿no? Ese tenía un propósito específico. Hermano pastor, ¿puede ser revelar el plan que Dios tiene para toda la humanidad? Bueno, sí, sí, pero estamos un poquito lejanos. Hermana Maffer dice eso, entonces, pero podría ser que vamos un poquito más, alentar a los creyentes que están perseguidos, que están... Entonces, él quiere que la audiencia, los que leen, se sientan que hay una esperanza, como decía un hermano, que sientan que no todo termina ahí, sino que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, alienta, consuela, da esperanza. Pero ¿qué es lo que la gente hace? Es que siempre va a predicar el Apocalipsis, la gente le hace dar miedo. Porque siempre están diciendo que te vas al infierno, que te vas al agua de fuego. No, está hablando de que el agua de fuego fue para Satanás. Ya Satanás llegará el momento que llegará a ser destruido. La muerte será destruida.
No, pero a veces nosotros lo tomamos eso para causar miedo a los hermanos. Y al cielo no se entrará con miedo, se entra enamorado de Jesús, pero no con miedo. Entonces, mis hermanos, la función es importante. Cuando usted ve el texto, ¿qué función tiene lo que estoy leyendo? ¿Para qué? La función es ¿para qué fue escrito? ¿Qué es lo que quiere Dios que el hombre reaccione, que el hombre mejore? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga el hombre con lo que le está diciendo? Esa es la función. Entonces, el texto tiene un contenido, pero también tiene una función. Es decir, el para qué se ha dado ese mensaje. ¿Qué es lo que quiere despertar en el lector o el que oye un mensaje? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere que se provoque? Entonces, muchos, como yo he dicho, el Apocalipsis hacen que la gente tenga miedo. Y está eso entonces distanciándose del objetivo real. La función del Apocalipsis es alentar, dar esperanza a la gente, que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, que Dios mismo jugará toda lágrima, que esto se terminará, este sufrimiento se terminará. Entonces, esto es el mensaje, pero como no entendemos el mensaje, queremos aprovecharnos, ¿verdad? Y decimos muchas cosas. En todo caso, es importante que ustedes sepan que el contenido tiene una función, tiene un para qué, y eso tienen que descubrirlo ustedes al momento de leer. En el caso de Mateo 18:15, es restaurar las relaciones entre las personas, entre los creyentes. Esa es su función. Para eso está escrito eso. ¿Alguna opinión de ustedes? Bueno, Eh, pa- Pastor, esto de la función vendría a ser como que un sinónimo de objetivo. bueno, podría ser el objetivo a lograr, podría ser, podríamos decir el objetivo, pero va mucho más allá. Es la motivación, es la respuesta que quiere Dios a través de ese mensaje que ha dado, la respuesta, que el lector, que el oyente pueda hacer. El texto fue dado para que provoque en el ser humano, el lector de la Biblia, el creyente, un cambio de vida, un cambio de actitud. Vendría a ser el propósito, vendría a ser los objetivos. Y esto debe tomar en cuenta cuando usted va a predicar. ¿Y por qué quiero predicar tal texto? ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy predicando en la iglesia actualmente, di el mensaje de que la iglesia debe entender que Jesús es el Cordero de Dios. Que la iglesia está olvidando de que Jesús es el Cordero, Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, yo estoy predicando eso. El testimonio de Juan el Bautista estoy predicando. Y el día de mañana voy a predicar sobre el testimonio de Juan el Bautista de que Jesucristo era el que bautizaría con Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Casi no se predica, pero eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia de hoy se está olvidando de a qué vino Jesucristo a este mundo. Se está olvidando de que Jesucristo no solamente vino para que seamos salvos, Jesucristo vino para que nosotros cambiemos nuestra vida, nuestra manera de ser, porque con pecado, aunque creyentes en fe en Cristo, pero con pecado no podemos tener comunión con Dios. Él vino a limpiarnos desde adentro, por eso es que Él nos bautiza con Espíritu Santo.
Bueno, pero ya esa es otra cosa. Pero la función es ¿para qué fue dicho eso? ¿Cuál es el propósito del mensaje que ha sido enviado por Dios? Tiene siempre un propósito. Amén. La función en este caso, pastor, sería de que todo ser humano vuelva y reconozca que hay un Dios creador, a ese Dios amoroso. Bueno, pero es que ese ya hablamos de todo el contexto de la iglesia, ¿no? De toda la Biblia, hemos dicho, pero aquí tenemos siempre los textos, ¿no? Entonces, en este momento, el texto que hemos tomado, que es Mateo 18:15, restaurar las relaciones entre los creyentes. Esa debe de ser la función. Y yo voy a predicar en función de eso. Nunca se va a predicar. Hoy día cojo cualquier texto. No. Tiene que uno analizar. Primero orar. Luego pedir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo pueda decir. Ahora, yo quiero decirles, hermanos, de mi experiencia. Eh, una vez prediqué yo, digamos, conversé con un pastor en una iglesia muy grande. Y el pastor me dijo, en Estados Unidos, y él me dijo que una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que el Espíritu Santo es el único que sabe en qué condiciones está el pueblo. Entonces hay que pedir que el Espíritu Santo nos muestre qué debemos dar de comer, hablando de la palabra de Dios, a la iglesia, porque el Espíritu Santo conoce. Entonces debe haber una muy buena, estrecha relación entre el expositor bíblico y la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque entonces Él va a guiarnos a dar en el blanco, es decir, lo que necesita la iglesia en ese momento. La iglesia no necesita información, la iglesia necesita tener es claramente lo que Dios quiere que sea para que haya un cambio de actitud. Amén. Ahora, el texto tiene un contenido, el texto tiene una función y el texto tiene una forma literaria, una forma. Entonces, cuando yo hago un sermón que se corresponde a la forma literaria que tiene el texto, que yo he tomado como base, entonces ese sermón es bíblico. Esto es importante, hermanos, porque a veces la gente predica todo fuera del contexto y fuera del propósito y también fuera digamos, de lo que realmente la forma, el estilo que Dios quiere. Mire usted, hay un versículo que utilizan ¿cómo se llama? Los evangelistas que están en el libro de Apocalipsis, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre el lado y escucha, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y eso no es para la iglesia, porque fue un mensaje a la iglesia, no es para ganar alma. Pero se lo usa. Y bueno, no está mal tampoco, pero se lo ha sacado del contexto para otra cosa. Entonces, eso es algo que no debemos caer. Entonces, el mensaje es bíblico cuando tomamos el punto de partida, el texto de la escritura, pero también se complementa con tomar en cuenta la función, perdón, el contenido, es decir, lo que dice el texto. Hay que tomar en cuenta la función, es decir, el propósito por el cual fue entregado. Y número tres, que tenga correspondencia con la forma del texto, porque eso da una estructura, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos una parábola, nunca vamos a tener hablar con la parábola una doctrina básica del cristianismo. Con una parábola no podemos. Entonces, la parábola siempre termina con algo sorpresivo. Entonces, la forma, el contenido y la función son elementos a tomar en cuenta en un sermón que sea bíblico. Entonces, la tarea, hermanos, de usted que será un predicador es dejar que Dios hable a través de la exposición del pasaje bíblico. No debe agregar nada. Entonces los oyentes tendrán la oportunidad de encontrarse con un mensaje de lo que Dios quiere a través de la proclamación de la palabra. No es lo que usted quiere, no es lo que el predicador quiere, sino lo que Dios quiere a través de ese pasaje. No es cuestión de coger a un texto y otro texto para decir, para coger y machacarle a la persona. No, 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 no. Cada pasaje tiene una función, cada pasaje tiene un mensaje y cada pasaje tiene una forma, que es lo que Dios quiere que impacte en la vida del hombre. Dios hablando a través del texto. Bien, hasta aquí, hermanos, una pregunta, alguna cosa de la predicación bíblica. Pastor, una inquietud sería Sí, por de favor. que, bueno, o sea, tenemos la enseñanza, sí, pero también deberíamos para unificar ideas de todos los hermanos que estamos estudiando, o sea, tener la respuesta, diría yo, o sea, la respuesta para, ¿Cuál como en respuesta? el caso, como en el caso hablaba de Mateo 18:15, Ya. entonces nos hablaba de que no perdonáramos, o sea, como que yo en mi caso me siento un poquito confundido, digo, o sea, no No, perdonáramos. no, 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 yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es, si se arrepiente, perdónalo. Y si no se arrepiente, no se perdona. No, pues es que a él, estamos hablando de mi relación con esa persona. Yo Ajá. puedo, yo puedo ir a Dios, orar, Señor, yo perdono a esa persona. Y yo no quiero tener nada con él, pero es mí con Dios o conmigo mismo. Yo decido perdonar. No me ha pasado nada. ¿Entiendes? También Pero otra pregunta. esa persona no se ha corregido. Por lo que hace conmigo, lo va a hacer con otro. El objetivo es mejorar las relaciones. Yo no estoy diciendo que no debemos perdonar. Ahora, mi hermano, usted, ¿con quién estoy hablando? Miguel Pastor, Hermano Miguel, para usted, ¿qué es perdonar? perdonar es, primero, eh, como dice la palabra, ¿no? O sea, primero que conversemos, que lleguemos al punto que de verdad se ha ofendido entre el un hermano al otro hermano, Ya, y si reconocemos, nos arrepentimos, perdonar es, o sea, edificar y quedar claro del problema o la circunstancia que haya sucedido entre él y yo, ya. y Yo que quiero ese que usted, perdón, o sea, sí, yo quiero que usted sepa que perdonar es saldar las cuentas, que es lo que ha hecho Dios con nosotros. O sea, hemos saldado las cuentas. Ya amén. Cristo llevó nuestras enfermedades,
todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, por su llaga fuimos curados y entonces ya es echado al fondo de la mar nuestros pecados. Entonces, es saldar las cuentas, es decirle al hermano, mira, no me debes nada. Por eso que no debe existir eso en el ser humano, de que yo te perdono, pero no te olvido. Yo te perdono, pero hasta aquí nomás, conmigo no vuelve a ser más amigo. No. El- Debemos nosotros tratar a las personas como Dios nos trata. Lo que pasa es que en este caso, el punto de partida es que voy a traerlo del error. Si yo lo perdono sin que él reconozca su falta, lo que va a ocurrir es que él va a seguir cometiendo ese error con otros. Entonces mi función es, según la Biblia, yo voy como hermano a reconciliarlo, con una actitud perdonadora, con una conducta de amor, pero yo necesito que él diga, sí, en verdad me arrepiento, te perdono automáticamente. ¿Ya? Que él reciba Amén. el perdón, pero necesita ser confrontado para que no siga en lo mismo. El gran problema, hermano, es que hay gente que peca con uno y va con otro y va con otro y no hay nadie que lo pare. Aquí se trata de que, ahí termina ese hermano, se trata de restaurar, que no siga igual. Ujú. Amén, pastor. Este es el proceso, pero de ahí yo no digo que no perdono porque estaría falseando la palabra. Todo creyente tiene una herramienta poderosa que es el perdón y debe perdonar porque ha sido perdonado por Dios. Eso sí, pero la función de esta palabra es que yo tengo que hacerlo volver. Si él no vuelve, imagínense, por eso tengo que venir ahora con dos o tres. Pero imagínense que yo voy y le digo, bueno, te perdono, y después vengo con dos o tres testigos. Ya no hay razón para ir con dos o tres testigos, porque ya lo perdoné. Como el propósito es que él vuelva, entonces traigo los testigos. Y entonces luego que él pueda volver, que bien, lo perdono. Y si no, entonces lo tengo por gentil y publicano, es decir, es un pecador, ya no quiere arrepentirse, ¿cierto? Pero mi actitud siempre será perdonadora, mi actitud será reconciliadora, porque usted y a mí, Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Ujú. Eso sí, de plano, perdonador. Yo no puedo ir jamás a una persona como juez. Yo debo ir como un hermano que quiero hacer volver del error. Es decir, yo de plano voy, ya voy perdonándolo. Estoy listo que él me diga, está. Como el padre del hijo pródigo, ¿se acuerda? Ni Amén. bien Sí. le vio que venía, no lo dejó ni Bueno, hablar, sino que lo besó y lo abrazó. Así debemos ser nosotros. amén, pastor. Muchas gracias por la retroalimentación. Sí, mi hermano. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Quiero escucharlos más. Parece como que están lejanos, parece que no están ahí. Hermanos, yo me voy a centrar en lo que está en lo que es este texto, esta materia, predicación bíblica bajo un principio y estamos viendo los principios y luego bajo una norma, que es la predicación que dice el autor Pablo Jiménez, que es los tres pasos. Yo voy a enfrascarme en eso y les digo, hermano, de entrada, cuando yo leí este libro por primera vez, me cambió mi forma de poder proyectar las predicaciones. Y yo predico actualmente bajo estos tres parámetros. Esa es mi predicación actual, bajo estos puntos. Por eso es que yo quiero animarlos a que usted sepa que eh, eh, nos tenemos que ceñir a lo que dice el texto, no a otra cosa. Nos quedamos ahí, no para que demos la clase, sino que pasamos a otro punto. Pasamos a otro punto. Amén, hermano pastor.
Muy bien. Yo que creo que quiere ya esto bien claro, ¿no? Vamos a otro punto. Entonces vamos a la hermenéutica pastoral, página número 7 de su libro. Hermenéutica pastoral en el contexto de la predicación. Ustedes saben, hermanos, que para poder predicar bíblicamente, yo necesito, como predicador bíblico, necesito tener una hermenéutica para ese propósito. La hermenéutica es una de las ciencias que me permite poder estudiar el texto bíblico. En este caso estamos hablando de el texto bíblico. Entonces, me da herramientas para yo poder estudiar. Y al estudiar, entonces yo entiendo lo que el mensaje que debo dar y entonces yo puedo ya hacer mi predicación. No se debe predicar algo si usted no lo entiende, porque si no va a cometer errores. Todo lo que usted predique tiene que entenderlo. Por eso es importante la hermenéutica, que es una ciencia que nos da herramientas para poder estudiar la palabra de Dios. Entonces es una ciencia, ¿no? Entonces por eso es que vamos a hablar de la hermenéutica. Entonces, el hermano Pablo Jiménez, él tiene un una enseñanza de cómo poder abordar el estudio de la Biblia. Entonces nos da una regla hermenéutica para poder estudiar la Biblia para hacer la predicación. Entonces en este momento vamos a pasar al hecho de cómo aprender para luego cómo entregar el mensaje. Entonces, la primera es la hermenéutica. Si no tenemos una buena hermenéutica, entonces no podremos hacer una predicación bíblica. Muy bien. Entonces, tendremos que tener una base de la teoría, porque nos va a presentar un método hermenéutico que se llama los tres pasos. Los tres pasos. ¿Me he hecho entender? Los tres pasos para interpretar un texto. Estamos hablando de la Biblia, indiscutiblemente, ¿no? ¿Estamos? Paso número 1. Acercarse al texto. Paso número 2. Entender lo que dice el texto. Paso número 3. ¿Cómo aplicar lo que el texto dice? Muy bien. El autor, Pablo Jiménez, pues nos va a guiar a través de una serie de contenidos para poder afirmar el por qué él propone esta metodología de los tres pasos. Entonces, él empieza diciendo esto. Toda persona se acerca al texto y debe entender que al acercarse al texto es muy diferente al acercarse a una persona.
a dialogar con esa persona, porque esa persona nos va a interactuar, pero el texto es letra a la cual nosotros debemos pro- ponerle mucha atención. Cuando nosotros dialogamos con una persona, entonces tendremos muchas preguntas que hacerle. Nosotros podemos en esas preguntas tratar de verificar lo que estamos hablando. Cuando hablamos con una persona podemos hasta interrumpir lo que nos está diciendo en la conversación. Podemos clarificar algunas dudas que nos van sembrando cuando estamos dialogando con personas. Entonces, vemos aquí un alto contenido de complejidad al interactuar con otra persona. Sin embargo, cuando nosotros leemos un texto, es algo impersonal. Nosotros estamos leyendo un texto que ha sido traído de otro idioma o estamos leyendo un texto que ha sido puesto con la nueva forma de lenguaje que tenemos nosotros. Por lo tanto, no podríamos decir que estamos leyendo el texto original. Entonces, nosotros necesitamos preguntarnos, cuando estamos leyendo un texto, cómo poder interpretarlo. Porque no es una persona que le podamos preguntar, sino tenemos que en el mismo texto, pues buscar la manera de encontrar respuesta. Entonces tenemos que adoptar una medida, una forma para encontrar esas respuestas. Entonces, hay algunas formas que podemos asumir en virtud de algunos aportes de gente que nos va a dar cierta luz para poder entender los textos. Existe un aporte dado por Paul Ricoeur. Este hombre, un filósofo, una persona que su aporte es cómo desarrollar un proceso para la interpretación de una escritura. Entonces él dice que este proceso tiene tres etapas. Tres etapas. Primero, el encuentro inocente con el texto. Dos, la validación del contenido de ese texto. Y tres, la comprensión. Entonces quiero que usted pueda mirar que el aporte de este señor, este hombre, está llevando a tres momentos. Uno, un encuentro con el texto, que debe ser un encuentro inocente. Dos, una reflexión, validando lo que dice el texto. Y tres,
un nivel de comprensión de lo que realmente el texto quiere decirnos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Qué dice? ¿Dónde están? Hola. Amén, pastor, sí le estamos escuchando. Ah, ya que yo no, me he quedado, no veo a nadie, no veo. Entonces, yo estoy preguntando. Entonces, vamos a tratar de culminar un poquito con esto de de estas tres etapas que dice este varón. La primera, el encuentro inocente con el texto. Cuando leemos un texto por primera vez, desarrollamos una manera de entender. Eso es una manera muy general, rápida. Es decir, tenemos una primera impresión al leer el texto. Entonces podemos decir lo que dice el texto. Esta primera impresión que tomamos siempre será provisional. Ahora, ¿por qué inocente? Porque, amados hermanos, todos nosotros tenemos una información previa al texto y somos dados rápidamente, apenas leemos, ya lo hemos interpretado, ya le ponemos una serie de hechos y ya queremos predicarlo. Y así no es la cosa. Hay que estar claramente identificado qué es lo que dice el texto. No debe haber ideas preconcebidas. Por eso se llama encuentro inocente. Todo aquello que yo tengo como conocimiento, debo dejarlo de lado. Amados, somos dados a pasar a que el texto diga lo que nosotros creemos que debe decir. Ustedes han escuchado que la gente dice, Dios bendice al dador alegre, y eso no dice el texto. Pero hay gente que va, repite, repite, repite. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre, pero no dice bendice. Hay personas que hablan y dicen que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, no dice los valientes, sino los violentos la arrebatan. Entonces, estamos llenos de información y el predicador bíblico, el expositor bíblico necesita abstraerse. No es lo que yo sé, no es lo que yo pienso, no es mi experiencia. Voy a leer lo que dice Dios
a través de su texto. Ahora, hermanos, como nosotros tenemos un montón de versiones, un montón de traducciones, necesitamos tener muchas traducciones y muchas versiones bíblicas, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes deben proveerse, de muchas traducciones y muchas versiones. Porque en la medida que usted un texto lo pasa por traducciones y lo pasa por versiones, usted puede entender lo que dice el texto. Por eso usted tiene que tener varias Biblias. Debe apropiarse. Usted dice, bueno, ahora en el computador yo encuentro. Sí, es verdad, es verdad. Pero la ventaja de tener las Biblias es que usted, al texto aquí, vamos que dice el texto aquí, vamos a ver qué dice el texto allá, y ahí va dando la vuelta. Y no lo que dice el pastor aquí, el pastor de allá. No, 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 no. Es lo que dice Dios. Por eso este punto primero es acercamiento al texto de manera inocente, a dar una comprensión general, inicial, provisional, tentativa de lo que dice el texto. Amén. Este es el primer paso, el encuentro inocente con el texto. Borre de su mente lo que sabe, lo que cree, lo que piensa. No, va a ver qué dice el texto. Porque usted sabe que hay una palabra que de Dios que dice, de toda palabra ociosa daremos cuenta a Dios. Eso a veces nos olvidamos. La Biblia dice, ay de que haga tropezar a nuestros pequeños. Y de eso muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de que el pastor dará cuenta a Dios. Y de eso nos olvidamos. Por eso es que si usted quiere exponer la palabra, debe ser con temor y temblor y reverencia, sabiendo que usted va a ser portador de un mensaje que Dios le ha entregado y que está escrito y que usted lo va a exponer, lo va a entregar. No es lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Ahí está el punto. Ahí está la responsabilidad. Todo expositor bíblico tendrá que dar cuenta a Dios de lo que enseñó. Amén. Amén, pastor. La segunda parte que nos enseña este varón es la validación. El segundo momento. El primer momento es acercar al texto de manera inocente. El segundo momento es la validación. ¿Qué quiere decir la validación? Es un proceso para interpretar lo que el texto dice. ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? Es decir, marcar linderos de querer conocer la razón de el por qué Dios ha dado ese mensaje y a quién se lo dio. Ustedes saben que no hay interpretaciones perfectas, pero debemos apegarnos a lo más cercano a lo que el texto, al mensaje del texto.
Entonces tenemos que validar la idea. Si esto es lo que quiere Dios que sepa, tenemos que validar eso. Por eso se llama la validación. ¿Cómo? Mediante preguntas, mediante buscar la respuesta en el mismo escritura, en el contexto inmediato, en el contexto remoto, en los pasajes paralelos. Tenemos que buscar la respuesta. Entonces, en otras palabras, tratar de interpretar la razón, el porqué de este mensaje y a quién fue dicho. Ya vimos la vez pasada, por ejemplo, Juan 3:16, y decíamos que Jesús le está contestando a Nicodemo y le está diciendo a Nicodemo que Dios ama a todos los hombres, no solamente a los israelitas. Le está diciendo que Dios los ama a todos. Le está diciendo que no ha enviado a maestro, ha enviado a su hijo y lo ha mandado con un propósito, buscar y salvar a los hombres que están perdidos y para ofrecer vida eterna. Entonces vemos la interpretación a la luz del contexto, ¿no es cierto? Porque vemos, Nicodemo se acerca en Juan 3, aparece la escena Nicodemo y Jesús entonces está hablando con Nicodemo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Juan 14:6 está hablando con los discípulos, porque los discípulos están preguntando al Señor, ya te vas, no sabemos dónde vas, no sabemos cuál es el camino. Entonces Jesús está hablando a ellos. Pero eso dice, esto nos habla el Señor a nosotros. Así no es. Está hablándole a ellos. Y como le habla a ellos, nosotros de ahí rescatamos enseñanza para nosotros. Hay cosas que le ha dicho a Timoteo, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Eso le fue dicho a Timoteo, pero lo tomamos como nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que vemos el texto y luego a quién fue dicho, por qué fue dicho, para qué fue dicho, cuál es la función. Lo que hemos hablado en cuanto a la función. Amén. Número 3, tenemos que ver ahí, entonces, la comprensión. Es la última etapa. Me acerco al texto, la primera etapa de manera inocente, doy una primera impresión de qué es lo que dice el texto, luego valido ese texto con el contexto, con preguntando, haciendo preguntas, y luego entonces ya digo, bueno, esto es lo que dice el texto. La última etapa entonces de la hermenéutica para ser expositor bíblico es la comprensión, es la interpretación de todo lo que dice. Entonces nuestra primera lectura es inocente. Así nos acercamos al texto. Entonces luego tenemos herramientas de interpretación. ¿Por qué? ¿Para qué? Hablamos y damos la vuelta al texto para saber qué dice. Entonces nos permite a nosotros, una vez que hemos hecho esos dos pasos previos, nos permite ahora sí comprender qué es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué comprendo? ¿Qué es lo que quiere que yo haga el Señor con esa lectura, con ese mensaje? Entonces,
Esta es la manera como nosotros estudiamos la palabra de Dios para poder predicar o hacer una predicación bíblica. ¿Algún comentario de ustedes, por favor? Sea que, pastor, entonces, en base a estos tres puntos que podemos ver, ¿no es cierto? O sea, puedo decirle personalmente, o sea, muchas de las veces podemos caer, como dice en el primer punto, que al leer el versículo ya, como usted mismo nos enseñaba, podemos tomar algo de manera general. Claro, No es que lo profundizamos o no es que vemos los puntos correspondientes, como dice, para quién era el texto, en qué momento fue escrito el texto y qué era lo que estaba tratando en ese tiempo. claro, Entonces, al no ver esos puntos, nosotros caemos en el error de que tomamos lo principal, nos hacemos una idea y en base a esa idea compartimos, pero estaríamos compartiéndolo erróneamente. claro, Entonces, oye, y aquí sí. Entonces aquí yo también quisiera preguntarle, pastor. O sea, en base a eso es, en la primera parte que usted nos enseñó y lo que vimos en la última, yo me confundí en esto de lo que decía sobre el perdón, lo que el uno decía que si perdonamos y después vemos en Lucas que dice si es que se arrepiente o no perdonamos. Entonces yo me estaba, en esos dos puntos estaba eh, así un poco mareado. Entonces, en base a este punto, o sea, para poder compartir esa palabra, lo primero que tengo es que analizar, lo primero que tengo es que buscar qué es lo que pasaba en ese momento, a quién fue dado esa palabra en ese tiempo y qué es lo que busca esa palabra poder compartir. Porque claro, si realmente comparto que dice no, si no se arrepiente, no le perdones. Entonces, prácticamente, si la gente lo toma literalmente, o sea, nos quedamos sin iglesia y cada uno coge para su casa. Entonces, y no es ese el punto. El punto es no, que nosotros podamos analizar y buscar qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo y a qué punto nos está llevando. claro. Eso sería, ¿no es cierto, pastor? Así es. Vamos a ver el texto, Mateo 18:15, después de haber dicho esto. Primero, dice, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú él solo, si te escucha, has ganado a tu hermano. Muy bien. Mire, el texto no dice perdónale, el texto dice, ve y dile lo que ha hecho, dile, aclárale, hazle ver el error que ha cometido, el agravio que ha cometido, dile, si te escucha, has ganado a tu hermano. No lo deja, y ni dice no lo perdone o si lo perdone. No, no habla de eso. ¿Por qué? Porque es lo que yo debo hacer. Yo soy agraviado. Han pecado contra mí. Yo no me puedo quedar con eso. Yo necesito decirle, mira, tú hiciste esto y aquello y aquello. Y entonces decirle, mira, no sigas así. Entonces, si me escucha, he ganado a mi hermano. Pero el complemento de lo que debo hacer en ese proceso está en Lucas. En Lucas dice, si se arrepiente, perdónale. Pero nunca le dice no lo perdona. Te habla de un hecho. Si se arrepiente. Es decir, si te escucha, quiere decir, si te escucha es porque él reconoce su falta. Entonces, ahí el complemento, perdónale. ¿Por qué? Porque el hecho está en que hacerle ver la otra persona que ha cometido un acto contra una persona que no está bien, hacerle volver el error. Ahí no está hablando de perdónale o no perdónale. Aquí está hablando de un proceso. Entonces, si el proceso inicial, él reconoce su falta y se arrepiente, perdona rapidito, ya se acabó. Ya no necesita hacer el resto. Porque dice, pero si no se arrepiente, es decir, si no te oye, trae dos o tres testigos. Es todo un proceso. Yo no quiero, no quiero dejar en su mente que yo digo que no se debe perdonar. No, el perdón es la terapia más importante que tiene el creyente para reconciliar.
para tener paz, para agradar a su Señor, porque si no perdono, yo no recibiré el perdón de Dios. Eso no. Estamos hablando de lo que dice el texto, solo de lo que dice el texto. Entonces, hermano, vemos aquí estos tres pasos hermenéuticos para estudiar la Biblia. Yo quiero que usted, por favor, hermano, mire, cualquiera coge la palabra y predica eso, qué bien. Y si es alguien que tiene buen verbo, qué bonito que predicó. Pero no todos tienen predicación bíblica. Y aquí lo que se trata ahorita es de la predicación bíblica. Mi objetivo de trabajo es decirle, por favor, es lo que dice lo que dice el texto, es lo que usted tiene que proclamar. No hacerle decir a la Biblia lo que no dice, porque está lleno, lleno el mundo de predicadores que solamente son buenos influencers, trabajan a la motivación, trabajan a fortalecer la idiosincrasia de la gente, trabajan con la psicología, pero nosotros somos portadores de un mensaje y tenemos que pasar el mensaje como lo dice el texto. Por eso es que estamos hablando de esta situación. Este es el aporte que ha tomado el autor de este libro que estamos siguiendo nosotros como punto de partida, como tu teoría, para poder enseñarnos la manera como abordar los textos. Amén. Amén, pastor. Vamos, vamos a quedarnos hasta aquí porque son las 9, creo, ¿no? Sí, ya son las 9. Hermanos. Yo quiero pedirles a todos, hermanos, por favor, ustedes pregunten, no se queden con criterios que no se los ha dicho. Yo defiendo el mensaje bíblico. Soy una persona que cree que nos debemos ser los predicadores solo bíblicos, no motivadores, no hacer, no, porque a eso no ha sido llamado. El gran problema es que nosotros no nos gusta leer la Biblia. No nos gusta leer. Y entonces el gran problema es que no conocemos. Y yo quiero pararme aquí y solamente decirles esto. Usted ha escuchado este perdón, ¿no es cierto? Pero en el Antiguo Testamento ya había una norma de cómo enfrentar los problemas. ¿En dónde está eso? Yo sé que no lo saben. Está en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4. Ahí dice, si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces ahí nos da un complemento de que tenemos que ser mansos y vamos a hablar para reconciliar, no vamos a pelear, vamos a hacer volver el error, porque somos gente perdonadora, pero debemos ir los pasos, ¿no? Los pasos. Si se arrepiente, perdónalo. Si no se arrepiente, anda con dos o tres testigos. Esa es la idea que hay, ¿no? Bien, hermanos, hay algo que yo estoy viendo que ustedes no participan, muy pocos participan, quiero que hablen, que digan, que pregunten. Hermano, mi objetivo es sembrar en ustedes el deseo de ser bíblicos, 100%. Hermanos, no debemos seguir con lo mismo que está la iglesia hoy. Hoy día el mundo está lleno de negligentes con títulos y en la iglesia no debe haber eso.
porque vamos llevando a gente al conocimiento muchas veces fuera de lo que Dios quiere. Por favor, lean. Tienen su libro, tienen todo el folleto, ¿verdad? Léalo. Y va a pasar. El aporte hay un aporte de otro autor que quisiera ¿quién lo puede estudiar? ¿Quién lo puede dar? ¿Quién quisiera estudiar? Y el aporte de De Gadamer, pastor. Gadamer. De Gadamer, sí. Y de ahí nos vamos el próximo. A ver, el próximo sábado no hay, porque estamos nosotros en la Asamblea de la Iglesia del Pacto. Y el próximo sábado no podemos encontrarnos, porque es la Asamblea y tenemos que estar en Asamblea. Estamos en Santo Domingo y no vamos a poder salir. No vamos a poder. A pesar de que me dicen que ahora ya hay buen internet ahí, pero casi siempre ha sido malo. Por eso es que el hermano Charito me ha dicho que no, sino que pasamos este sábado al otro sábado. Amén. Hermano, cualquier cosa que ustedes no estén de acuerdo, por favor, dígamelo. Dígamelo. Yo aprendo. Todavía sigo aprendiendo. Y aprendo de ustedes. Porque ustedes conocen de Biblia. Están aquí porque aman a Dios. Pero por favor, hablen, digan. Y díganme, frontales, no estoy de acuerdo. Y yo trato de explicar por qué. ¿No? Porque aquí se trata de que la palabra de Dios sea la que prevalezca, no la palabra nuestra. Yo no soy autor de nada. No he recibido ninguna revelación. Yo solamente estoy viendo la revelación que fue escrita y trato de interpretar lo que el autor me está diciendo y también de la experiencia que tenemos nosotros ya en el pastorado. Nos quedamos hasta aquí. ¿Alguna recomendación de ustedes para mí? Mm, Creo que más que recomendación, o sea, sería igual de que, igual cada uno de nosotros, si tenemos dudas, de preguntar, porque realmente en esta parte de lo que usted nos explicaba sobre Mateo y Lucas, o sea, en esa parte yo sí tuve confusión y tal vez por eso le expongo ahorita en esta parte última que cuando vemos estos puntos de hermenéutica, entonces, que son puntos que nos ayudan a poder llevar un mensaje correcto, Sí, porque como le decía, pastor, si yo me quedo con la duda y sí me quedé con esa duda de que perdono o no perdono, qué es lo que digo, qué es lo que no digo, o sea, y en el momento que usted le explicaba a los otros hermanos, o sea, no, tal vez no le entendía muy bien ya, qué es lo que nos estaba diciendo o ya. cuál era el mensaje del texto que estábamos leyendo. Ujú. Entonces, sí, o sea, sí, más que todo es poder participar y preguntar, porque si uno se queda con esa duda, uno no Jamás, entiende, no sí, entiende bien. jamás se queden con dudas, tienen que decírmelo. Y si algo yo no sé, le digo, déjeme estudiar, porque tampoco quiero presentarme con el que sabe todo. Yo siempre estoy aprendiendo. Ese es mi lema personal. Siempre estoy aprendiendo, siempre estoy leyendo, porque nada está terminado, lo mejor está por venir. Entonces, mis hermanos, por favor, y yo quiero que participen todos. No se queden con la duda. Ya usted no tiene la duda, ¿no? Ya no, ya, o sea, ahorita ya le entendí y sobre todo ya también igual trato de aclarar, igual busco también de poderme, como decía, ¿no? O sea, en esto, en base a estos tres puntos, o sea, poder ya encontrar esa ruta correcta en la que
Dios me dé el discernimiento y encontrar el poder compartir la palabra correcta y no Muy bien, poder darlo, como dice en el primer punto, solo dar una leída y dar lo que yo creo o pienso. eso, eso. Entonces, hermano Byron, entonces usted me trae para la próxima el aporte de Gadamer, ¿sí? ¿Alguien quiere dar los pasos, los tres pasos, el punto de contacto? ¿Alguien, por favor? Amén, pastor. Entonces yo preparo lo que es el aporte de Gadamer para de hoy en 15, ¿no es cierto? Sí, sí, no este sábado porque no, estamos en la asamblea. Entonces, no, estamos con actividades en asamblea y no podemos. Amén, Ah, pastor. Entonces yo preparo ese punto entonces. ya, perfecto. Pues bien. Entonces, a la próxima veremos, yo tengo todo no he traído las diapositivas, pero ya en la próxima trataré de poner la diapositiva. Ok. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Padre, te ruego que tú seas el único glorificado. Ayúdanos, Señor, jamás a podernos salir del orden bíblico. Ayúdame, Señor, a poder, juntamente con este grupo de hijos tuyos, poner delante la manera como tú quieres que nosotros podamos conocerte y poder compartir con los demás. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, cuídalos, guárdalos. Y ayúdanos, Señor, a encontrarnos después de 15 días, el próximo sábado. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante este proceso. Úsame conforme a tu propósito, Señor. Yo quisiera siempre, Señor, que más personas sean portadoras de un mensaje bibliocéntrico. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga y Dios les guarde, mis hermanos. Y gracias por su comprensión y espero que participen todos la próxima vez. Y ojalá que puedan estar con la cámara encendida, porque ahí ahora no los veo. Amén, pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, Bendiciones, Amén, pastor. mi pastor. hermano pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios